6. Dictamen del presupuesto del año 2012. Con carácter previo al Pleno, se ha reunido la Comisión Especial de Cuentas, que ha dictaminado favorablemente con los votos del equipo de gobierno el presupuesto de este año y con una serie de enmiendas que ha presentado el PSOE, que después explicará. El presupuesto se aprueba inicialmente, se somete a la información pública, como siempre, por periodo de 15 días hábiles previo a inserción en el boletín oficial de la provincia. Se resolverán las reclamaciones si las hubiere, si no las hubiere se elevará automáticamente a definitivo. Junto con el presupuesto se aprueba la plantilla del personal, que en esta ocasión presenta modificaciones. Y las modificaciones que presentan son la amortización de una plaza del encargado de la estación de potabilizadora y del servicio de agua y la creación de una plaza de servicios auxiliares que está prevista en el convenio acuerdo de las condiciones de trabajo entre el Ayuntamiento y su personal. También comporta la aprobación de la fase del presupuesto, que se introducen dos nuevas, una sobre la conceptuación de los derechos de dudoso cobro y otra sobre la forma de una simplificación en la fiscalización de los gastos e ingresos. El presupuesto importa, tanto en gastos como en ingresos, 2.136.300 euros, se presenta nivelado por consiguiente y cumple el principio de estabilidad presupuestaria. Yo, si necesitaría alguna aclaración técnica, lo haría, y si no, el alcalde ya desde el punto de vista político supongo que hará las explicaciones procedentes. Bueno, el alcalde no es que sepa más que el secretario de esto, ¿eh? No, he dicho desde el punto de vista político que sí sabe más. Por eso digo, pero digo que si alguna aclaración hay que pedirse al respecto, ahora de será él, que es el que domina el tema. Yo soy un discreto aprendiz suyo y a las pruebas me remito. Bien, yo trataré de dar una versión más política que técnica, como es mi obligación por otra parte, de lo que es un presupuesto. El presupuesto, él lo ha resumido perfectamente, grandes rasgos, porque entrar, la verdad, en este batiburrillo de cifras, de partidas que bajan, que suben, que se mantienen, que se llevan de una a otra y demás, es francamente un tema árido, un tema difícil de entender y, bueno, arduo y complicado. No obstante lo anterior, desde luego es una de las obligaciones que tenemos en los ayuntamientos, la elaboración, puesta en marcha y cumplimiento del presupuesto, que, como decía, lo recordamos el Consejo Consultivo hace poco tiempo, los presupuestos están para cumplirlos, modificarlos si cabe, pero en todo caso cumplirlos. Por tanto, digo que lo que aprobemos hoy será una herramienta de trabajo, pero se convertirá en algo que nos obligará a todos a no salirnos de él en absoluto. Dicho eso, otra de las cuestiones, digamos, que este presupuesto comporta de diferencia con respecto a otros de los que venimos aprobando, lógicamente, de manera anual en el ayuntamiento, es su prontitud en la presentación. Este alcalde que les habla, desde luego, tiene el compromiso y lo piensa cumplir, aunque he empezado mal porque el primer año no lo he cumplido, de presentar los presupuestos en el primer trimestre del año, pero ha sido por causas no imputables a mí. Por tanto, tampoco es, y el retraso tampoco ha sido mucho. Pero la idea, el compromiso, es de traer cada año los presupuestos a pleno en el primer trimestre del año, porque, como su nombre indica, son presupuestos, no tendría mucho sentido aprobarlos a final del año. Bien, esa es una de las características que yo pretendo que se vaya manteniendo. Otra es la que apuntaba el secretario, de que comporta el presupuesto. Cuando se aprueba el presupuesto, se aprueba la plantilla del ayuntamiento de manera conjunta. Esta plantilla del ayuntamiento esta vez sufre, o más que sufre, tiene una modificación que es que en aplicación de un artículo, del artículo 37 que tenemos en nuestro convenio colectivo y que no estaba recogido en los presupuestos ni en la plantilla, el convenio comportaba o daba la posibilidad de que aquellos trabajadores públicos que por distintas circunstancias, pero ahora mismo recuerdo la edad, el cumplimiento de una determinada edad, que ahora mismo está en 55 años, pero que pretendemos cambiar en el próximo convenio que planteemos, la edad de 55 años, el hecho de haber perdido capacidades físicas, pues por alguna enfermedad, por alguna invalidez, por alguna otra cuestión,
el convenio les da la posibilidad de pasar a servicios auxiliares que sean compatibles con la nueva situación a la que se enfrentan. En el caso de una incapacidad laboral o de una mayor edad, el caso de la policía que pasan a segunda actividad cuando cumplen una determinada edad, etc. No tenía, sin embargo, el ayuntamiento una plaza para esta gente que, sin embargo, sí tenía reconocido el derecho en el convenio. Si bien había una muletilla, yo la recuerdo perfectamente porque, entre otras cosas, yo participé en la elaboración de ese convenio que decía, siempre que las circunstancias lo permitan. Y en eso, bueno, uno se puede mover, pero hombre, no parecía muy de recibo que se instale en el convenio ese derecho y luego no se recoja en la plantilla, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es establecer que los trabajadores puedan ejercer ese derecho que tenían ya reconocido, pero lógicamente lo tenemos que hacer computar con un techo de gasto y con una que nos obliga. Es decir, nosotros no podemos estirar las plantillas, no podemos crear plazas a diestro y siniestro, tenemos un techo y de ahí no nos podemos pasar. Entonces, lo que se hace aprovechando, y se han dado varias circunstancias, aprovechando que el servicio de aguas que tenía este ayuntamiento fue privatizado hace ya años y que lógicamente sobraba una plaza de encargado del servicio de fontanería o como lo quisiéramos llamar, pues hemos amortizado la plaza de fontanero y con esa plantilla, sin hacer modificación alguna, modificación en cuanto al techo, pues creamos una plaza que va a ser hemos tratado de que sea lo más amplia posible en su denominación, en su epígrafe, para que pueda caber cualquiera, porque a ella puede estar abogada cualquiera, desde un policía que cumple la edad, un administrativo, un peón de la construcción, cualquiera. Por tanto, se le ha dado ese carácter de amplitud. Presupuestariamente, desde el punto de vista de gasto, de techo de gasto, tampoco hay posibilidad, porque no solo no incrementa el techo de gasto, sino que además lo disminuye un poquito, porque la nueva plaza va dotada de un complemento específico más pequeño que el que tenía la anterior. Por tanto, eso queda ahí y daremos solución a un problema que tenemos ahora mismo ya como una espada de Damocles encima de un trabajador que está en esta situación y a la que no se le podía dar cabida hasta que esto no se ha aprobado. Tercera modificación que tiene este presupuesto con respecto a los anteriores. Como ha dicho el secretario, y por razones de operatividad, aquellas cantidades que podríamos calificar de dudoso cobro o de cobro difícil, por entendernos, es decir, aquellas cantidades que no hay forma de cobrar, pues con el diseño de presupuesto que teníamos hasta ahora se venían arrastrando año tras año, originando una dificultad en ese tratamiento y al fin y al cabo dando una imagen errónea de lo que teníamos, porque al fin y al cabo eso se lleva a una partida que se llama remanente líquido de tesorería, que es lo que uno cree que tiene, pero si aquello está formado por cantidades de dudoso o imposible cobro, pues ya me dirán ustedes lo que creemos que tenemos y luego no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Con arreglo a la ley, lógicamente, porque no podía ser de otra manera, la ley lo permite, es ir depurando de alguna manera, quitando de ese presupuesto aquellas cantidades de difícil o dudoso cobro, y se va a hacer de una manera progresiva. Es decir, en este año primero quitaremos un 10% de eso, en el segundo año un 25%, después un 50% o 75% hasta llegar para cobros del 2007 al 100%. De esta manera no tendremos que ir arrastrando año tras año aquellos recibos que están sin pagar, pero bien entendido que esto no es ninguna amnistía fiscal. No, esto no es ninguna amnistía fiscal, es decir, la gente que debe este dinero lo sigue debiendo. No se le perdona nada ni nos olvidamos de nada. Solo que no se lleva a la partida presupuestaria correspondiente. En el caso de que se pagara, se incluirían como ingresos en el presupuesto corriente y en el caso de que no, pues quedarían ahí para posteriores acciones. Pero en todo caso, quiero decir que no es que hayamos aplicado una amnistía fiscal
y le hayamos dicho a esta gente que no ha pagado que bueno, que nos olvidamos del tema. Esa y la última que paso a explicar, por no extenderme más, que es la de fiscalización previa al gasto. Desde luego es obsesión, casi obsesión de este alcalde, la fiscalización del ayuntamiento, porque no podía ser de otra manera. Cuando uno gasta dinero público, eso tiene que estar absolutamente transparente y absolutamente a la vista de todos. Por lo tanto, la fiscalización es algo en lo que yo vengo insistiendo desde el primer momento y voy a continuar así hasta el último. Ahora lo que se hace con esta nueva fiscalización, usted sabe que cualquier gasto que hace el ayuntamiento, requiere una fiscalización previa por parte del secretario, por pequeño que sea, Estoy recordando gastos hay por ahí de un rotulador que cuesta 1,5 y lo tiene que fiscalizar el secretario, que tampoco está muy sobrado el tiempo. Entonces, lo que se hace con esta modificación es establecer esa fiscalización previa a los gastos, digamos, más grandes, sin que ello signifique que los gastos pequeños se van a quedar sin fiscalizar. No, lo que ocurre es que eso irán a una base de datos, y de ahí, con carácter aleatorio, y desde luego teniendo en cuenta una muestra estadísticamente significativa, se sacarán una serie de gastos que se auditarán, es decir, se fiscalizarán de nuevo. Y además establecemos un tercer control. De esos gastos que se auditen o que se fiscalicen, se hará una resolución, se hará un informe, mejor dicho, más que una resolución, y se informará al Pleno. Por tanto, aquí no hay escapatoria posible. Y entendemos que con esto, y hablo por lo que a mí me toca el representante en lo que habíamos tantas veces dicho de transparencia y democracia es la que disfrutamos, transparencia es la que tratamos de dar a las cuentas públicas, como no puede ser de otra manera. Esas son, digamos, las cuatro características básicas de este presupuesto. Y luego, para no extenderme más, porque me imagino que los demás también querrán intervenir, pues decir, ya solo de pasada, que corriendo los tiempos que corren, hemos diseñado un presupuesto que tiene estabilidad presupuestaria, es decir, que los ingresos que los gastos no superan a los ingresos, eso es lo que se llama estabilidad presupuestaria, aún teniendo un pequeño margen, del que goza no este ayuntamiento, sino todos, para tener un cierto desfase. No lo tenemos en el sentido negativo y sí lo tenemos quizá un poquito en el sentido positivo. Es decir, nuestro presupuesto presenta superado. Por tanto, esa es, yo creo, que las características fundamentales que definen a un presupuesto que, por otra parte, pues, dada la que está cayendo, pues no es fácil elaborar, Si luego entramos un poquito más en materia, entraremos en ver lo que son las partidas, cuáles son algunas que cambian, que suben, que bajan, pero en principio, yo digo, esas son las características principales. ¿Alguna intervención al respecto? Sí, decir, como portavoz del Grupo Popular, que es un tema en la elaboración de los presupuestos donde el concejal del Partido Popular y tesorero de este ayuntamiento ha puesto su más hincapié, sus mejores intenciones, y el cual va a pasar ahora a desarrollar. Felicitar también a ayuntamiento, a este equipo de gobierno y a la alcaldía por la presentación de estos presupuestos casi en el primer trimestre del año, ¿no? Y no como nos tenían acostumbrados, casi finalizando el año, presentar un dictamen de presupuestos, ¿no? Le cedo la palabra al compañero y tesorero de este equipo de gobierno. Perdón, por cuestiones de orden, vamos a dar la palabra primero a los portavoces y luego, lo digo por cuestiones de orden, a mí también me parece adecuado que intervinieran, pero por no romper el orden tenemos establecido que intervienen primero los portavoces en orden decreciente y luego cualquier concejal que quiera intervenir, en este caso el concejal de Hacienda. ¿De acuerdo? Pues, ¿de acuerdo todo el mundo? Pues, sí, Olga. No, la plataforma socialista igual ha colaborado en el dictamen de presupuestos y aprueba el mismo, y Ángel, como representante del gobierno, lo explicará. Sí,